Pues vamos a pasar a la última conferencia de esta mañana y de nuevo tengo que expresar con alegría y con mucha satisfacción el hecho de que mi compañero y también amigo, el profesor Alberto León Muñoz, esté aquí con nosotros. Ya lo he tenido en algunos otros simposios, seminarios, conferencias, hemos coincidido en algunos otros encuentros, así que sé de quién hablo, lo conozco bien y sé lo mucho que sabe y lo bien que nos lo va a contar. El profesor Alberto León es docente en la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, desde el 2011, aunque empezó su andadura como becario de investigación en el año 96, ¿verdad? Bueno, él leyó su tesis doctoral sobre las fortalezas de Belalcázar y forma parte de un grupo de investigación llamado Sísifo de la Junta de Andalucía, así como de un proyecto de investigación que está actualmente funcionando, ¿verdad?, con el profesor Miguel Ángel Tabales de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación son la arqueología tardoantigua y medieval, la arqueología de la arquitectura, arqueología islámica, urbanismo andalusí, fortificaciones medievales y arqueología urbana. En fin, ha tenido distintas estancias, ha sido docente también en universidades ajenas a la Universidad de Córdoba, dentro y fuera de nuestro país, por ejemplo en la Sorbona, en Siena, en Colonia, y ha llevado a cabo la dirección de distintos trabajos de investigación en su universidad. Publicaciones son numerosísimas. Como he tenido por norma en este encuentro, no he ido citando ninguna de las publicaciones de nuestros invitados, así que los animo a buscarlas para que puedan seguir las líneas de investigación del profesor Alberto León. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado y te cedo la palabra. Bien, buenas tardes ya. Como es de justicia, debo agradecer, bueno, en este caso en la figura de Fátima, el trabajo de todos los responsables y todos los que han contribuido para que se pueda estar desarrollando este curso en una ciudad que, un pueblo, como ya se ha comentado, parece que tiene especial interés por su patrimonio, por hacer del patrimonio un especial elemento de valor y de inversión de cara al futuro. Cuando Fátima me propuso la posibilidad de hablar sobre algunos de los temas de mi investigación en este curso, me encontré con los problemas que ya se han comentado, ¿no? La dificultad de poder identificar con seguridad elementos de la época sobre la que a mí me podría interesar hablar en esta zona. De manera que, pues me propuse hacer un tema muy amplio, muy genérico, que va casi en un sentido completamente opuesto al de Rocío, que me ha precedido, que ha sido la explicación de un trabajo muy meticuloso, muy específico sobre un edificio concreto. Yo lo que les voy a presentar muy rápidamente, porque ya es tarde, ustedes estarán cansados, además han ido a la cantera, llevan un día bastante intenso que va a continuar después con charlas muy interesantes, les voy a mostrar un cuadro muy general, sucinto, breve, de el desarrollo que se produce a partir de mediados del siglo XII en el centro de Andalucía, a través en época almohade, a través de dos elementos fundamentales, o tres elementos fundamentales. Por un lado, la fortificación del paisaje, la creación de una amplia, homogénea red de fortificaciones en determinadas zonas, el auge de las ciudades, el desarrollo urbanístico de determinadas ciudades, en particular con la nueva capital almohade en Al-Ándalus, que será Sevilla y que sustituirá a Córdoba, que durante un breve plazo fue elegida como capital. Y por último,
les voy a hablar de algo muy relacionado con lo anterior, y es la ocupación del campo, la ocupación de las áreas rurales y la necesidad de protección de esas zonas rurales. De manera que, bueno, pues les muestro algunas imágenes, sobre todo centradas en la zona central, focalizadas en la zona central de Andalucía, imágenes de una ciudad como Córdoba, un detalle de uno de esos dibujos de Anton van den Wingaerden, donde se muestran algunas de las fortificaciones urbanas, algunos de los elementos más característicos de las fortificaciones del territorio que después veremos, el castillo del Bacar, y una torre de alquería, probablemente islámica, de la provincia de Córdoba, que debió ser muy parecida a algunas otras que se pudieran desarrollar en todo este sector. Y el discurso que yo les voy a mostrar está muy centrado, muy relacionado con las circunstancias políticas, las circunstancias militares que se producen en Al-Ándalus a partir de la toma de Toledo por parte de Alfonso VI a finales del siglo XI. A partir de ese momento se produce un claro desplazamiento de la frontera que hasta ese momento se situaba aproximadamente en la línea del Tajo, en la línea del Duero, y que a partir de finales del siglo XI va a provocar un significativo desplazamiento hacia el sur de la frontera, y desde ese momento se van a producir constantes estacionales campañas de saqueo, racias, por parte de los monarcas y responsables de los ejércitos cristianos, obispos, nobles, etcétera, hacia el valle del Guadalquivir, creando incluso una cuña, como pueden ver aquí, una cuña de territorio cristiano dentro del el espacio de Al-Ándalus, o lo que iba quedando de Al-Ándalus. Cronológicamente nos situamos, a lo que les voy a explicar, entre la segunda mitad del siglo XII y en la primera mitad del siglo XIII, grosso modo, momento en el que, como les digo, hay campañas constantes. La frontera no es un elemento hermético, no es un elemento que impida el paso de tropas, pero que va a provocar una situación de inestabilidad, una situación de despoblamiento, no solo a partir de esas campañas de saqueo, sino del éxito de algunas de ellas, como por ejemplo se llega a conquistar Almería en 1147, se llega en alguna de esas racias incluso hasta el Atlántico, y también en esa fecha de 1147 se conquista eventualmente Córdoba. A partir de la desintegración del mundo almorávide, de la formación de algunas taifas, de la que destacaría una taifa murciana con Ibn Mardanís, un reyezuelo que se resiste al control almohade, con una serie de alianzas que van a provocar el asedio de muchas ciudades, entre ellas Córdoba, y el despoblamiento de muchas de estas ciudades. En este contexto se va a iniciar un proceso, un programa político muy ambicioso por parte de los almohades de fortificación del territorio, de reconstrucción de muchas ciudades e incluso de la ampliación considerable del espacio de muchas de estas ciudades. Es un programa relativamente homogéneo, del que les voy a intentar dar algunas claves. El marco geográfico, el marco espacial de que les voy a hablar es esa zona del centro de Andalucía, fundamentalmente todo el valle del Guadalquivir, para el que, como les digo, la información es muy desigual desde el punto de vista de la investigación. Y van a destacar fundamentalmente dos grandes enclaves en torno a los cuales se van a distribuir una serie de fortificaciones, se va a distribuir la población, y esos dos enclaves son Córdoba, la antigua capital omeya de Al-Ándalus, que va a mantener un cierto prestigio y que en un momento concreto, durante unos 8 meses, en 1162, va a ser elegida como capital, pero que rápidamente será sustituida por Sevilla, y esa nueva capital será el objeto de un ambicioso, costoso y monumental programa urbanístico y arquitectónico muy relacionado con la intencionalidad propagandística y simbólica del mundo almohade.
En este sentido, ya tengo que agradecer a mis colegas que me han precedido, que han aclarado de manera magistral muchos conceptos y muchas cuestiones que me van a permitir no entrar en ellas con la necesaria profundidad. Pero es importante hacer una serie de aclaraciones previas. Por un lado, el nivel de conocimientos que tenemos es muy desigual, como les decía, entre unas zonas y otras. Se ha mostrado la riqueza o la existencia de información en ciudades como Osuna o como Estepa, pero no conocemos prácticamente nada de sus recintos amurallados de época almohade, pero sobre todo conocemos muy poco del ámbito de las fortificaciones rurales. En los últimos años, el desarrollo de la arqueología, como ya se ha explicado, ha venido fundamentalmente de la mano de la arqueología preventiva, de la arqueología de protección, y ha ido en detrimento de los proyectos de investigación sistemáticos que en los años 80 y principios de los 90 se centraba en el estudio de las áreas rurales, de los despoblados, de los yacimientos tal y como los identificamos normalmente. Esa ruptura de esa dinámica de investigación ha hecho que realmente tengamos una escasez significativa de información sobre las fortificaciones rurales y sobre todo que se cuestione o se tenga que poner en cautela, en cuarentena, las cronologías de algunas de esas fortificaciones que de forma genérica y por estar construidas con determinados materiales y con unas técnicas que ya ha explicado Rocío, como son los del tapial, se han venido fechando en época almohade. Todas esas circunstancias hacen que, por un lado, tengamos un amplio repertorio de fortificaciones. Nosotros nos vamos a centrar, o yo les voy a exponer algunas que parecen que forman parte de un programa estatal, fortificaciones estatales podríamos decir, que tienen una serie de características bastante homogéneas relacionadas con algunas de las prioridades políticas, militares imperialistas de los almohades para la defensa del territorio, para la ejecución de la vida, de la vida en defensa del Islam, de la yihad, y también con un marcado carácter simbólico. Porque si hay un calificativo que permita reconocer a los almohades es el de ser los líderes de la propaganda. Cambian el registro material, la cerámica, la epigrafía, la arquitectura, para encontrar en sus construcciones un sello perfectamente reconocible. Y en relación con lo que les decía del desarrollo de la arqueología urbana, pues esa arqueología, en relación con el tema que estamos comentando, se ha centrado fundamentalmente en los elementos más reconocibles, más protegidos desde el punto de vista legal, que son las fortificaciones o los elementos más monumentales. Sin embargo, conocemos muy poco de acerca de cómo evolucionan las ciudades, cómo se organizan en su interior y cómo se distribuye ese urbanismo y, en el sentido secuencial, diacrónico que se comentaba antes, cómo va cambiando las ciudades a lo largo del tiempo. Por eso mi visión va a ser muy superficial, teniendo en cuenta además que aquí hay especialistas que conocen perfectamente casos como los de Antequera, como los de Carmona, Écija, Niebla, etc. Por tanto, son solo pinceladas para mostrar un cuadro muy amplio en el que la información también es muy variada, dentro de una homogeneidad cronológica y arquitectónica que es en la que yo me voy a centrar. Un aspecto sobre el que les he llamado la atención es el de la prudencia cronológica, el de la asignación cronológica de determinados elementos a partir de la utilización de una determinada técnica constructiva, esos encofrados de tapial, o por las semejanzas con las construcciones magrebíes, las construcciones africanas de los imperios almorávides y almohades, como las murallas de Marrakech, ¿no? A partir de ahí, pues se han fechado edificios o por la existencia de referencias textuales se han fechado tramos de muralla en estos momentos, en época almorávide o almohade, como puede ser el caso de las murallas de la zona de la Ronda del Marrubial, de la ampliación oriental de la ciudad de Córdoba,
Pero las investigaciones arqueológicas en los últimos años han modificado sustancialmente, como suele suceder, han modificado sustancialmente las afirmaciones genéricas que se daban o las atribuciones cronológicas que se daban a partir de estos criterios, ¿no? La información a partir de las fuentes textuales o la inmediata analogía con construcciones del norte de África. Así, por ejemplo, en la zona suroriental de Córdoba hemos podido ver, a partir de las excavaciones arqueológicas, que el recinto conocido como la Serquía, el recinto amurallado, se empieza a configurar a partir del siglo XI, mucho antes de lo que las fuentes escritas nos decían, y que en la zona noreste, de donde se conserva este lienzo de muralla, lo que vemos no es almorávide ni es almohade, sino que es una construcción del siglo XIV, probablemente de época de Alfonso XI, que lo que está haciendo es, ya se ha comentado, mantener una tradición arquitectónica islámica, almorávide, almohade y mudéjar posterior. Ya está saltando la alarma. Debo ir aligerando. Incluso en aquellas cercas, en aquellos recintos amurallados que tradicionalmente se han considerado bien fechados, como por ejemplo la muralla tradicionalmente cirí de Granada, ahora se está replanteando la cronología, se está llevando a una época posterior, a época almorávide, aunque el registro arqueológico almorávide hoy en día sigue siendo una de las grandes incógnitas o uno de los aspectos sobre los que profundizar en el futuro. O, por ejemplo, la datación omeya de los paramentos del Alcázar de Sevilla, que gracias a la arqueología integral, en la que se han hecho excavaciones en el subsuelo y se ha analizado los alzados de los muros, como bien ha explicado Rocío, la cronología ha cambiado significativamente. De ser un recinto, al menos esto que ustedes pueden ver aquí, de ser un recinto del siglo IX o de principios del siglo X, su cronología se ha atrasado considerablemente hasta la segunda mitad del siglo XI gracias a los trabajos de Miguel Ángel Tavares. Es decir, que muchos de los recintos amurallados, muchas de las construcciones que tradicionalmente se han fechado en época almohade por la utilización de estas técnicas de encofrado de tapial, probablemente puedan ser construcciones más tardías. Un ejemplo muy significativo es el que me acaban de mostrar del castillo de Alonoz, que utiliza una técnica de tradición almohade, pero que probablemente pueda ser una construcción más tardía, igual que sucede con las murallas de Santaella, o el castillo de Santaella, que se ha venido fechando en época almohade, cuando las intervenciones que se están desarrollando en los últimos meses están confirmando su cronología posterior. Por eso, o Marchenilla incluso, que ya es mucho más tardía. Por eso yo me voy a centrar solo en aquellas de las que tenemos una cronología más o menos segura. Como les decía antes, en esta imagen que pretendo mostrarles, muy superficial, de las transformaciones que se producen en esta zona de central de Andalucía en época almohade, nos vamos a detener en tres aspectos fundamentales. Por un lado, la creación de un paisaje intensamente fortificado. A partir de ese desplazamiento de la frontera, una frontera permeable, continuamente traspasada por tropas, pequeños grupos, no muy numerosos, y con una caballería ligera que permitía un repliegue rápido, para proteger a la población, no para impedir el paso de esas tropas, se va a crear una red bastante homogénea de fortificaciones, sobre todo en la zona de Sierra Morena y en particular en el entorno de la nueva capital andalusí, que será Sevilla. Por otro lado, como les decía, nos vamos a encontrar como un rasgo muy característico, intentaremos ver al final qué posibles explicaciones podemos tener para esto, un crecimiento muy significativo de muchas ciudades, sobre todo en el caso de Sevilla, que va a ser el centro donde se concentran los grandes proyectos arquitectónicos, pero también Córdoba, por su carácter estratégico, por su valor estratégico, y otras ciudades vinculadas a ríos y puentes como Écija, por ejemplo, como Niebla o algunas otras. Y nos vamos a encontrar la ampliación de las murallas o, en casos de espacios más reducidos, la ocupación o la superación de las murallas y la extensión de arrabales. Es decir, hay un crecimiento muy significativo
tanto del espacio construido, del espacio ocupado, como sobre todo de la población que alberga esas ciudades. Y por otro lado, aunque la información aquí es mucho más limitada, más sometida a esas dudas cronológicas que les decía, tenemos una amplia red de alquerías, de aldeas pequeñas, donde la gente vive y explota el campo que abastece a esas grandes ciudades que están creciendo significativamente, o fortificaciones que controlan determinados elementos estratégicos, como la minería del hierro, en determinadas zonas de Andalucía, como después les mostraré algún ejemplo. Uno de los rasgos más significativos es, como les decía, la creación de una amplísima red de fortificaciones, la creación de un paisaje plenamente fortificado. Ahí no está ni muchísimo menos un vaciado exhaustivo de las fortificaciones. Aquí básicamente son aquellas a las que yo les voy a hacer alusión o las que voy a mencionar. Lo que nos vamos a encontrar es una concentración de las fortificaciones en torno a la nueva capital y en torno a las vías principales de comunicación entre el centro de la península y el valle del Guadalquivir. Y todas van a tener una serie de rasgos más o menos homogéneos, que continuarán después en el tiempo, lo que hace que en algunos casos la cronología que se les dé sea también de esta fase. Para salvar el obstáculo natural que constituye Sierra Morena, hay básicamente tres grandes zonas de acceso. Por un lado, tenemos Despeñaperros, que es por donde hoy en día seguimos desplazándonos hacia el centro de la península, la zona jienense, la zona oriental de Andalucía. Por otro lado, tenemos la zona central de Andalucía, donde hoy en día sigue existiendo carreteras que ponen en comunicación con Mérida y con Toledo, con el centro de la península. Y por otro lado tenemos la zona oriental de Extremadura, la sierra occidental de Sevilla y la sierra de Huelva. Y en todos estos frentes nos vamos a encontrar con la concentración, la proliferación de una serie de fortificaciones con unos rasgos más o menos homogéneos. ¿Qué rasgos? Bueno, algunas de ellas se convierten incluso en símbolos. Ustedes saben que en esos enfrentamientos en época almohade hay una fecha fundamental, hay un hito fundamental, que es la batalla de Alarcos, batalla en la que los almohades consiguen reconquistar parte de esa cuña de territorio que había sido ganada por los cristianos en el año 1195. Y en el año 1195 reocupan, refortifican algunas de esas zonas, y hay islotes, hay fortificaciones en las que se mantienen tropas cristianas, como es el caso del castillo de Salvatierra, una fortificación islámica remodelada por los cristianos, que se mantiene como un símbolo de la resistencia cristiana frente a ese avance eventual, no dura más de un par de décadas, de los almohades en todo ese territorio. ¿Cómo son esas fortificaciones? Son pequeños enclaves amurallados, en zonas elevadas, de no mucha extensión, que están destinadas no a impedir el paso, no son el objeto prioritario de conquista, no hay una política de asedio y de toma de esas fortificaciones, sino que lo que hay en esas cabalgadas, en esas razias esporádicas, es toma de cautivos, saqueo de campos y toma de botín. De manera que estas fortificaciones no impiden ese paso, sino que lo que hacen es permitir la protección de la gente que está explotando, ocupando y permitiendo el control de esas zonas. En la zona oriental de Andalucía tenemos algunos ejemplos muy significativos, como el caso de Castroferral, en toda la zona que posteriormente será objeto de la batalla de las Navas de Tolosa, en las que, bueno, fortificaciones en las que vemos las mismas características mejor o peor conservadas, ¿no? Zonas, fortificaciones pequeñas, situadas en zonas de una topografía irregular, lo que hace que, para regularizar la superficie, se construya un zócalo de mampostería, más o menos regularizada, y sobre él los muros con el encofrado de tierra, con el encofrado de tapial. Este basamento, ese zócalo, permite también proteger
el muro de tierra de la humedad por capilaridad que va a afectar considerablemente a la base de esos muros. Siguiendo hacia el sur, siguiendo hacia el Valle del Guadalquivir, nos encontramos con una fortificación muy conocida, muy discutida, que es el Castillo de Baños de la Encina. Un ejemplo muy ilustrativo de las dudas que se han venido produciendo en relación con la cronología de muchas de estas fortificaciones hasta fechas muy recientes. Baños de la Encina, olvídense de esta torre, quédense con este recinto, este que tienen aquí, es un recinto relativamente pequeño, construido con encofrado de tapial y que se había venido fechando en época califal a partir del hallazgo o de la conservación en la zona de un epígrafe o de la recuperación en la zona de un epígrafe que fechaba esta construcción en la década del 960. Las últimas investigaciones han visto que realmente se produjo un error a la hora de adscribir la procedencia del epígrafe de Baños de la Encina, cuando en realidad ese epígrafe procede de Talavera de la Reina, con lo cual la base sobre la cual se estaba datando este edificio, pues se ha hundido por completo. Además, en los últimos años se han venido realizando excavaciones arqueológicas que han permitido confirmar la cronología almohade de este recinto defensivo. Es otro de esos jalones que están, o de esas fortificaciones que están jalonando el acceso hacia la apertura ya del Valle del Guadalquivir. Otro ejemplo, para que vean un poco el nivel de conservación de estas fortificaciones, es la fortificación del Cant Hisnt en Alcolea, una fortificación situada en una pequeña loma que controla el Valle del Guadalquivir, de reducidas dimensiones, construido en tapial, que es uno de los últimos puntos antes de llegar a Córdoba, que es la gran ciudad de inicio del Valle del Guadalquivir. Pasando a la vertiente extremeña, la vertiente más occidental, pues nos encontramos con el caso de Castillo de Reina, donde vemos las mismas características, un recinto no muy extenso, sin estar dotado de torres del homenaje, características ya de las fortificaciones bajomedievales, con una torre albarrana, es una torre separada de la muralla, unida a ella a través de un arco, probablemente poligonal, la tienen ustedes aquí, que lo que permite es, por un lado, hostigar al enemigo que está intentando tomar la muralla, al estar proyectada con respecto a la muralla, lo hostiga por su espalda. Por otro lado, al poder separarse de la muralla, en el caso de que el enemigo tome la torre, se elimina el elemento de conexión, que suele ser retráctil, por lo cual queda como un elemento aislado. O, en tercer lugar, en el caso de que se haga una labor de zapa o de mina de esa torre, la muralla no va a ser arrastrada por el derrumbe de esa torre, de ese elemento. Eso va a ser una de las características de estas fortificaciones almohades que vamos a ver, sobre todo en las grandes ciudades, que sí pueden ser objeto de un asedio y de una conquista. Por lo demás, responde a las mismas características. Construcción con encofrado de tapial, y ahora después veremos algún detallito más. En esa misma zona, también de acceso para superar Sierra Morena, nos encontramos con la fortificación de Hornachos, de nuevo ese zócalo más deteriorado por esa filtración de aguas, o el castillo de Montemolín, no confundamos con el Montemolín de Sevilla, una fortificación pequeñita, sin grandes recursos defensivos, que lo que permite es acoger a una población eventual o a unas tropas eventuales en un momento muy concreto. ¿Qué sucede? Que conocemos esas fortificaciones, pero no conocemos los poblados de la gente, las aldeas o las alquerías de la gente que explotaba, ocupaba ese territorio y que se refugiarían en estas construcciones. Más al sur, en Huelva, nos encontramos con el Monaster La Real, un recinto amurallado en cuyo interior se conserva, que trae además muy buenos recuerdos, se conserva una mezquita más antigua, pero cuyo recinto responde a esas características. Es muy probable que fuese también objeto de reformas, de remodelación. Ya ven que el programa es muy ambicioso, muy diversificado, de remodelación en época almohade. Y por el centro de esas tres rutas, por ponerle solo algunas pinceladas, nos encontramos con la fortificación de Gafik. Es el nombre árabe de la actual población de Belalcázar, donde, que era una medina en época omeya y que
pierde ese carácter de medina, probablemente por el despoblamiento y el clima de inestabilidad que se produce a partir de la conquista de Toledo, y que queda como un recinto amurallado que, no obstante, sigue siendo objeto de remodelaciones. Por ejemplo, aquí tienen un muro, probablemente de época almorávide, que es reforzado y forrado por un muro de época almohade, con las mismas características y además con la dotación de una torre albarrana en uno de los puntos más débiles. Ahí ven el muro que la conectaría con la muralla y el núcleo de tapial, de tapia de tierra de esa torre almohade, que tras la conquista castellana, probablemente por el deterioro que pudo haber sufrido, se forra de mampostería. Algo muy característico, como veremos en la remodelación de algunas fortificaciones urbanas. Quizá el ejemplo más conocido, que responda también a algunas de las dudas que se plantean en cuanto a la cronología, es el Castillo del Bacar. Es una fortificación muy simple, una fortificación rectangular, que se adapta bien a un cerro amesetado, que controla las principales rutas de comunicación entre Córdoba, Toledo y Mérida, que aparece mencionado en las fuentes escritas desde el siglo IX, y que se había venido fechando en época omeya por la regularidad de su planta, por sus características constructivas. Sin embargo, la revisión de la datación de muchas de estas fortificaciones ha permitido confirmar, a espera de poder realizar excavaciones, que se trata de un recinto amurallado almohade, de las mismas características que hemos visto en Reina o que hemos visto, por ejemplo, en Baños de la Encina. ¿Y qué criterio se ha utilizado para fechar muchas de estas construcciones? Pues un criterio formal, un acabado de las fábricas que parece repetirse en muchas de estas fortificaciones almohades. Y es el diseño, no sé si se aprecia aquí, de unas franjas de mortero de cal blanco, que lo que está haciendo es simular grandes bloques. Desde un punto de vista funcional, suele coincidir con el hueco de las agujas de las piezas que soportaban los encofrados, y que al retirarse dejan ese hueco, después del proceso de putrefacción de la madera, dejan el hueco como un elemento débil de la construcción, se cubren con estas franjas de cal que además simulan grandes bloques de sillería, dando una sensación desde el exterior de mayor fortaleza o de fábrica mucho más sólida de la que en realidad pudiera parecer, ¿no? Veremos que es otra de las características que ha sido utilizada por algunos investigadores para fechar estas construcciones en época almohade. En zonas más agrestes, pero que también son espacios de control de paso, donde probablemente existiese una población muy dispersa, se construye también este tipo de fortificaciones. Es el caso del Castillo de Névalo, en una zona boscosa, en una zona protegida, en parte bastante deteriorada, donde encontramos los alzados de tapial con el mismo falso despiece de sillería, en una zona que probablemente sirviese para proteger a una población mucho más dispersa, más desprotegida, porque no contaba con ningún núcleo urbano en las inmediaciones. Bien, ¿qué características básicas tienen? Les he dado algunas pinceladas. Por un lado, como les decía, son fortificaciones pequeñas, de no más de 20, 30 metros de longitud, en su lado mayor, muchas de estas fortificaciones, que muy probablemente no estaban destinadas a contener población dentro o contener población estable dentro, sino que muchas de ellas, con la misma denominación de albácar, lo que tenía es un recinto abierto que permitía proteger a la población, al ganado, en el momento en el que se aproximaban una de estas razias que lo que pretendían eran quemar campos, conseguir un botín en forma de ganado o de esclavos, y proteger a esa población de una amenaza que no pretendía conquistar las plazas. Queda por excavar muchas de estas fortificaciones para saber si realmente tenían estructuras permanentes y estables dentro.
Pero de momento, por su tamaño, por sus características, parece que no sería así en la mayor parte de los casos. En otras, como por ejemplo pudiera ser Belalcázar, Gafik, es probable que la pérdida de su función como medina quedase relegada a una población reducida de voluntarios de la fe, es decir, de guerreros que se preparaban para hacer una defensa de esos territorios frente a los intentos de conquista. Es decir, son husum, es decir, fortificaciones que no adquieren el carácter de medina y que estaban dedicadas a hacer la yihad, a funcionar como ribats. Hay algunas hipótesis al respecto y en algunos casos parece bastante plausible. De hecho, las fuentes islámicas hablan de la población de Gafik como una población aguerrida que repelía esas agresiones y que, por tanto, cumplía esa función. Desde el punto de vista de sus características formales, de la homogeneidad de las construcciones, como decía antes, son fácilmente reconocibles por el hecho de estar construidas con esa técnica de encofrado, de encofrado de tablas, de cajones, en cuyo interior se vierte tierra con cal, con grava y con otros elementos orgánicos que le dan flexibilidad y consistencia y que permite, por un lado, un menor coste de la fabricación o de la construcción. Lo más costoso es la cal, fundamentalmente, una menor pericia técnica, como pudiera ser el caso de la cantería, que obliga a cortar, a extraer, localizar, extraer y transportar los bloques de piedra, por tanto es menos costoso, es más rápida de fabricar y podrían ser las mismas tropas las que pudieran estar especializadas en la construcción de muchas de estas fortificaciones, en las que, por otra parte, se reutiliza material constructivo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de esta torre del castillo de Reina. Además, incorporan elementos formales, como esos falsos despieces de sillería, que ya hemos comentado, que aparecen no solo en esta zona, sino en la zona levantina, en la zona extremeña, en algunos casos incluso con restos de epigrafía, como es el caso de la fortificación de Alcalá de Chiver en Castellón. Y además, en estas fortificaciones, sobre todo en las urbanas, pero en estas fortificaciones se van a incorporar una serie de novedades relacionadas con la tecnología militar muy significativa con respecto a lo que existía con antelación. Por ejemplo, se van a incorporar torres poligonales, que lo que hacen es reducir el ángulo de incidencia de los proyectiles de los atacantes, reduciendo los ángulos rectos y evitando la incidencia de los proyectiles de la artillería de piedra que se utilizaba en estos momentos. Por otro lado, se utilizan las albarranas, que he comentado, esas torres separadas. Por otro lado, se incorporan los antemuros, las acítaras, las murallas que preceden a la muralla principal para evitar, por ejemplo, la utilización de elementos para la toma de torres para la toma de las murallas. Se utilizan los accesos en recodo, que lo que impiden es la utilización del ariete para poder echar abajo las puertas. Y además, al realizar recodos, dejan desprotegido un flanco del atacante. Con lo cual hay una serie de elementos bien diseñados desde el punto de vista militar que se incorporan a todas estas fortificaciones. Y finalmente, sobre todo la utilización de esos elementos decorativos, de esas técnicas y de esos recursos permiten reconocer o identificar esas construcciones como edificios estatales, como edificios oficiales, como edificios construidos a instancias de la autoridad califal almohade en Al-Ándalus, formando parte todo de un amplísimo programa constructivo, tanto en Andalucía, tanto en la zona meridional, como en grandes ciudades que además habían sido objeto de amenaza, en el caso de Cáceres, Badajoz, etcétera, donde encontramos las albarranas, estas que se ven por aquí, las construcciones en tapial y los acabados decorativos en muchas de estas torres, como ha estudiado Pedro Burrayán y Márquez. Y más en el entorno de Sevilla, ya en el entorno inmediato de la ciudad, hay una serie de fortificaciones que probablemente estén destinadas a generar una primera línea defensiva en torno a esa gran capital.
Muchas de estas fortificaciones han sido reocupadas, readaptadas y reutilizadas con posterioridad, y remodeladas en particular durante todos los enfrentamientos civiles que se producen en el siglo XIV y en el siglo XV en el seno del reino castellano-leonés, ¿no? Un ejemplo de ello es Alcalá de Guadaira, con sus torres poligonales, sus lienzos de tapial y sus torres ya cristianas; Sanlúcar la Mayor, donde nos encontramos una torre poligonal con la misma técnica de tapial; o San Juan de Aznafarache, probablemente destinados a controlar elementos concretos de especial valor estratégico, como pudiera ser el abastecimiento de agua a la ciudad o una vía concreta de acceso a la capital. Y luego nos encontramos también, ya en el mismo valle o la vega del Guadalquivir, una serie de fortificaciones que probablemente puedan tener funciones muy diversas. Un ejemplo de ello es Lora del Río, del que conservamos solo parte del frente septentrional de la muralla, con las mismas características, que probablemente, aparte de controlar uno de esos accesos, esté relacionado también con la centralización de las explotaciones mineras de la sierra y el control y defensa de ese recurso en particular. En las inmediaciones de Córdoba nos encontramos también fortificaciones que son objeto de remodelación almohade. Ustedes no sé si conocerán el castillo de Almodóvar, suele aparecer en el ranking de los castillos más bonitos de España, y como yo suelo decir siempre, pues es un precioso castillo de principios del siglo XX. Porque lo que ustedes están viendo ahí es el resultado de una intervención arquitectónica muy agresiva, siguiendo los principios emanados de un arquitecto francés, Viollet-le-Duc, que restauraba de manera muy intensa, con muchos elementos de reconstrucción, fortificaciones, castillos, iglesias, etc. Pues siguiendo esos preceptos, el arquitecto que se encarga de hacer la restauración, pues hace una reconstrucción completa del edificio, que se encontraba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en estas condiciones, prácticamente irreconocible, donde se inició una campaña de restauración y de reconstrucción, pero que afortunadamente, antes de la reconstrucción, de la restauración tan intensa, el propietario encargó un completo reportaje fotográfico de la fortificación que nos ha permitido identificar varias fases, y sabemos hoy que la estructura básica del recinto, del castillo de Almodóvar, es en realidad una construcción omeya. Lo que tenemos aquí, ven la escala, no sé si se verá bien en la fotografía, es un individuo, estos son unos 6,5 metros aproximadamente de altura, construido íntegramente en bloques de sillería con una disposición regular a soga y tizón, es decir, la colocación alternando la disposición de los sillares, que es típica de las construcciones omeyas. Aquí tenemos otro ejemplo, no sé si se verá con un poquito más de detalle, en una fortificación que estaba completamente desmoronada. Pero también tenemos parte de reformas que se acometen en época almohade. Ahí ven el estado después de la restauración, y a lo que me refiero en concreto es a este elemento de aquí. La fortificación omeya seguía funcionando, pero se incorporan elementos almohades como estos de aquí, con la construcción en tapial, con refuerzos en las esquinas, que ha sido completamente borrada como consecuencia de la restauración. Por tanto, Almodóvar, en las inmediaciones de Córdoba, sería algo parecido a lo que les he estado comentando de San Juan de Aznafarache o Sanlúcar en Sevilla. Pues muy rápido, pero porque la información es muy variada, y tampoco por no cansarles demasiado. El otro rasgo fundamental es el desarrollo urbano. Nos vamos a encontrar que hay teniendo en cuenta el desigual nivel de conocimientos que tenemos del interior de las ciudades, sabemos que están ocupadas porque hay material, pero no sabemos, material almohade, pero no sabemos cómo funcionan esas ciudades, salvo por la imagen exterior, por la creación o remodelación de sus murallas. Sin lugar a dudas, la capital que va a experimentar un crecimiento extraordinario, comparable, salvando las distancias, con lo que pudo suceder en la Córdoba omeya del siglo IX y del siglo X, es Sevilla.
Sevilla se convierte por su posición estratégica, por ser un puerto prácticamente marítimo, en la capital que permitía el contacto con el norte de África, con las capitales almohades en África, pero esa elección obliga a la creación de un nuevo proyecto urbanístico, defensivo, arquitectónico y propagandístico que muestre la imagen del nuevo poder. Y se van a crear toda una serie de infraestructuras básicas: abastecimiento de agua, la ampliación del recinto amurallado, que va a crecer extraordinariamente con respecto a lo que existía con antelación, que no es bien conocido, la construcción de la sede del poder por excelencia, el Alcázar, que va a ser objeto de la constante ampliación y multiplicación de recintos, dentro de los cuales se incluye la propia mezquita Aljama, cuyo resto más visible es la Giralda. Se van a construir atalazanas para la fabricación y reparación de barcos, se va a construir un puente no estable, por eso Córdoba va a mantener su carácter estratégico, que permite el paso del Guadalquivir, y se van a construir grandes palacios intramuros, algunos de los cuales Pilar los conoce muy bien porque ha participado en sus excavaciones, o extramuros, es decir, grandes propiedades rústicas, suburbanas, como la famosa Almunia de la Albujaira. Vamos a verlo muy rápidamente. Pero además, ese clima de inestabilidad militar, de guerra constante, va a hacer que otras ciudades que habían perdido su protagonismo después del colapso del califato se reactiven de manera muy significativa. Y una de ellas es el caso de Córdoba, que va a ser la primera gran ciudad, Jaén también, pero la primera gran ciudad defensiva, donde se van a concentrar las tropas que van a estar destinadas a repeler esas agresiones o a realizar campañas en el centro peninsular, la propia campaña de las batallas de Alarcos. Y para eso se van a crear nuevas fortificaciones y nuevos espacios urbanos. Y luego tenemos ciudades de segundo nivel, ciudades menores, que van a ser objeto también de atención preferente, de remodelación de sus murallas e incluso de ampliación de los recintos amurallados, como les voy a comentar a continuación. Realmente lo que conocemos bien de Sevilla es la Sevilla almohade, gracias a trabajos que ya se han presentado, en los que participan investigadores de una muy amplia experiencia. Pero se conoce poco cómo era la ciudad precedente de esa capital almohade. No se conoce dónde estaba el Alcázar Omeya, habida cuenta de que lo que pensábamos que era Omeya ya no lo es y es Taifa. No conocemos o no sabemos bien la cronología de las murallas en algunos puntos de la ciudad. Estamos dudando de la extensión de la ciudad Omeya y de la ciudad Taifa, que debió ser una ciudad espectacular al concentrar una de los reinos más dinámicos en todo ese siglo XI. Y además sabemos que la paleotopografía o el paleocauce de los ríos, de los afluentes o de algunas ramificaciones del Guadalquivir, ocupaban parte de lo que hoy es la ciudad de Sevilla. Se han planteado hipótesis de por dónde podía ir el recinto amurallado, de la ampliación Taifa, pero en principio el tramo este de la muralla del agua, si no recuerdo mal la denominación que tiene, donde se pueden distinguir dos fases constructivas, la parte inferior es lo poco que podemos identificar claramente como almorávide de toda la ciudad. En cualquier caso, el proceso de desecación del río, el proceso de ocupación de tierra a estos sectores permite que en época almohade, después de la proclamación de Sevilla como capital, se amplíe considerablemente el recinto amurallado, de manera que ocupa unas 277 hectáreas, una cosa brutal comparado con lo que existía con antelación. Y además, no solo eso, sino que la ciudad, que probablemente no se ocupe completamente en su espacio amurallado, también experimenta un desarrollo urbanístico, un desarrollo demográfico, con la ocupación de arrabales que se extienden al exterior de la muralla. Se conoce bien algunos tramos de esa muralla, sobre todo las murallas de la Macarena y toda la zona del entorno del Alcázar, en las que encontramos esas características que ya hemos comentado.
Es que no eres tan listo como parece, perdón. Disculpe. Eso es lo que sucede con los teléfonos y los relojes inteligentes, que también son un poco imprudentes. Bien. Como decía, incorporan todos estos elementos. Murallas hechas en tapia, antemuros, torres poligonales, puertas en recodo, como la famosa puerta de Córdoba, que, igual que se hacen en otros sitios, se incorporan fundamentalmente en la propia capital. Además, como les decía, es objeto prioritario de obras de infraestructura básica, como el abastecimiento de agua. Tenemos los famosos caños de Carmona, un acueducto que permitía abastecer el interior de la ciudad de agua corriente, o construcción de grandes palacios, tanto al interior, de los que se conoce bien la estructura de patio de crucero de algunos de ellos, como sobre todo de las zonas suburbanas, donde vivía la aristocracia urbana y además aprovechaba para explotar esos campos y abastecer y enriquecerse gracias al abastecimiento de la ciudad. Se han documentado varios tramos de muralla, como la de la Puerta de Jerez, me parece, el entorno de la Puerta de Jerez, al lado de la Facultad de Filosofía y Letras. Se multiplican los recintos amurallados del interior del Alcázar, que experimenta un proceso de crecimiento extraordinario, que además servirá de modelo para lo que se haga en otros sitios como Córdoba, ahora después le comentaré. Y dentro de ese Alcázar, que ya existía en época taifa, se empiezan a dotar de multitud de palacios, que se incorporan con posterioridad al Palacio Mudéjar y que serán imitados incluso en la arquitectura mudéjar posterior y que han sido estudiados magistralmente por Miguel Ángel Tabales y su equipo, con características bastante homogéneas, como los patios de crucero, el patio de la Contratación, con esas decoraciones de Secba y esa decoración tan significativa, patios rehundidos, patio de crucero, del yeso, probablemente en un proceso de evolución diacrónica que todavía es difícil de ajustar. Y, por supuesto, la construcción de la inmensa mezquita Aljama, que sustituye a la mezquita Aljama Omeya, que no permitía acoger al gran volumen de población que crecía favorecida por el carácter de capital de Sevilla. Pero además, porque esa nueva mezquita va a ser la representación del nuevo orden político en la ciudad. Y finalmente, por darle algunas pinceladas, un elemento esencial que caracterizará muchas de estas fortificaciones es la protección del río. Ya en un momento más tardío, ya en el siglo XIII, se construye junto al puente de barcas que se había construido a finales de los 60, principios de los 70, de 1170, se construye una fortificación, el llamado Castillo de Triana o Castillo de San Jorge, para proteger el acceso al puente o para controlar el recorrido, el paso por el Guadalquivir, la famosa Torre del Oro, ya de cronología un poco más tardía. Siguiendo el modelo de Sevilla, nos vamos a encontrar con que Córdoba experimenta también un crecimiento extraordinario. Tenemos la ciudad romana, que se mantiene como ciudad islámica amurallada, con una expansión extraordinaria en el siglo X y que a principios del siglo XI se amplía con un recinto amurallado que, como les decía, se ha venido fechando en el siglo XII y ya sabemos que es de un momento diferente. ¿Qué sucede con Córdoba? Córdoba es una ciudad situada al lado del río, elementos clave, pero que además dispone del único puente de fábrica estable que existía entre este enclave, este lugar, y el valle y la desembocadura del Guadalquivir, hasta la construcción del puente de Triana, del puente de Isabel II en 1853 o por ahí, es decir, mediados del siglo XIX. En Sevilla se había construido un puente, pero un puente de barcas, un puente de balsa, un puente no permanente. Por eso este enclave es fundamental. Y ese motivo, además de su prestigio como ciudad, como capital omeya, va a hacer que se revitalice, que se refortifique en el entorno del río, como ahora les mostraré, y que además haya ocupación de zonas suburbanas. La gente se aproxima a Córdoba, se aproxima a Sevilla, protegida por la situación de inestabilidad militar que estaba sucediendo. El elemento esencial es el río y el puente. En ese entorno se van a construir una serie de fortificaciones, pero además se van a remodelar las murallas. En algunos puntos existían torres albarranas
Hoy existe una torre albarrana en Córdoba, que es la conocida Torre de la Malmuerta, que probablemente lo que esté es forrando una torre almohade preexistente. En los años 90, aprovechando un plano del siglo XIX, de principios del siglo XIX, hecho por los ingenieros franceses, había una serie de elementos, de estructuras dibujadas muy someramente en los planos que fueron excavadas en los años 90 y permitió documentar una torre poligonal con una fase almohade interior forrada al exterior por una remodelación cristiana. Lo que veíamos en Belalcázar, lo que probablemente se produzca en la Torre de la Malmuerta, significa que se están reparando las murallas de la ciudad. Pero sobre todo lo que hay es una concentración de las defensas en el entorno del río, con la construcción de 3 recintos amurallados diferentes. Por un lado, el malecón, una muralla que protegía la ciudad de Córdoba desde época omeya de las crecidas del río, un río muy violento, con crecidas esporádicas. En toda esta zona al sur del Alcázar y de la Mezquita, lo que se hace es remodelarlo con la construcción de un nuevo recinto amurallado. Una de esas torres poligonales se han excavado y han permitido ver en su interior una torre almohade precedente. Y el recinto defensivo es mucho más extenso de lo que se pensaba. Se han excavado, se han hecho lecturas paramentales de esas murallas y hemos podido localizar parte de la merlatura original en tapial de la remodelación almohade. Se construye un nuevo recinto en toda esta zona occidental que amplía el espacio del Alcázar Omeya, realizado con sillería, con encofrado de tapial, con una puerta en recodo hecha en sillería que se había fechado como cristiana, pero sabemos que es almohade y que es idéntica a la que después veremos en el caso de Niebla. Y sobre todo, las excavaciones que se han realizado en el interior del Alcázar han permitido ver que hay un proyecto, igual que sucede en Sevilla, extraordinariamente costoso, un esfuerzo muy significativo de transformación de la antigua sede del poder omeya. ¿Qué hacen los almohades? Arrasan hasta una determinada cota todas las estructuras omeyas y con esos materiales rellenan el suelo para recrecer la cota y sobre ella construir un nuevo edificio. Un nuevo edificio dotado de sus cloacas, ahí ven la cota de época omeya y la cota de época almohade, con una elevación de la cota significativa, con nuevos pavimentos. No entro en esto porque sería una locura explicárselo, con el diseño de una nueva distribución de los espacios vinculados a un patio de crucero, el llamado patio mudéjar o patio morisco, si ustedes han visto Córdoba, que es igual que los que se están haciendo en Sevilla. En última instancia, ¿qué tenemos? Pues cuando se aplica esta arqueología de la arquitectura, se empiezan a cambiar la historia de los edificios. Pues después de excavar, de analizar los paramentos, hemos visto que el llamado Alcázar de los Reyes Cristianos, que se fechaba en el siglo XIV, en realidad la planta de ese edificio es un palacio almohade de probablemente 1171-72, realizado con una técnica diferente de todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque aprovechan el material de los edificios omeyas, que es piedra, y levantan todos los muros con piedra, algo que nos hubiera parecido impensable, donde albergan la sede del poder, del nuevo orden político. Sobre el mismo lugar, pero como consecuencia de un programa arquitectónico diferente. Incluso la portada la tenemos. Hemos realizado excavaciones, hemos podido ver que la portada se hace en sillería, con sillería almohadillada, con un resalte en los muros, y tenemos incluso, en esos famosos dibujos de Bingaerden tan útiles, la portada antes de la remodelación con estilo barroco, que transformó completamente la apariencia de ese conjunto. Y al otro lado del río, igual que sucedía con el castillo de Triana, se construye una nueva fortificación que pudimos excavar en el año 2001 y que estaba prácticamente oculta en el paisaje urbano. Pudimos excavarla y pudimos además, gracias a un gran vertedero, un gran basurero, pudimos datar esa construcción en un momento inmediatamente anterior a la etapa tardo-almohade, es decir, probablemente en la década de 1170, tanto
por los materiales de un basurero que se estaba entregando, como por los materiales que aparecían en el interior de las zanjas de cimentación de las construcciones. Es lo mismo que unas décadas después se hace en el castillo de Triana, y del que conservábamos en los dibujos del siglo XVI restos de la propia muralla. Además de esto, ya en el siglo XIII, que quiero llamar la atención sobre estas dos fases, ya en el siglo XIII encontramos un nuevo recinto en una zona alta de la ciudad, en una pequeña colina que se conoce como Colina de los Quemados, es el lugar de la ocupación más antigua de Córdoba en época prerromana, etcétera, donde teníamos restos de muralla, y al excavar la zanja de cimentación nos aparecieron cazuelitas de costillas que nos dan una cronología también más tardía. No solo hay fortificaciones, sino que ese clima de seguridad, esa nueva función estratégica hace que la gente venga a Córdoba y se reocupan espacios suburbanos con nuevos arrabales, con casas de muy diferente nivel económico, unas casas de altísimo standing, de altísimo nivel, con pinturas incluso en las letrinas, definiendo barrios en las nuevas zonas de ocupación, nuevos sectores que se ocupan al exterior, ya rebasando las murallas, como lo que se ha podido excavar en la zona de la antigua Facultad de Veterinaria, sobre el anfiteatro romano, y en este caso probablemente relacionado con población dedicada a actividad agrícola, como el hecho de encontrar caballos huesos de caballo en algunas de las dependencias de las casas, o no tener una distribución tan monumental como pudiera aparecer en otras zonas. Y también la gente reclama productos, vajilla con la que poder vivir, y encontramos también áreas productivas de funcionalidad alfarera, como esta zona, un barrio vinculado a una serie de hornos destinados a la fabricación de cerámica para cubrir las necesidades de la ciudad. Voy mucho más rápido, que ya no me queda tiempo, pero voy mucho más rápido. Y solo dar algunas pinceladas. Hemos visto esto en las grandes ciudades, pero también en otras ciudades que tenían una ocupación previa hay una ampliación, una remodelación de las murallas. En Jaén, donde se construye el castillo de Santa Catalina, pero se enlaza con el recinto de la ciudad omeya, y además se construye su mezquita aljama, reutilizada o conservada en la iglesia de la Magdalena. Siguiendo por el Valle del Guadalquivir, Andújar, que es una ciudad con puente, que es una ciudad vinculada al río. De nuevo se amplía el recinto amurallado y se le dota de torres albarranas, murallas de tapial. Y ya en el en la propia Vega del Guadalquivir, sitios estratégicos, siempre estratégicos, Hornachuelos, con sus murallas. Palma del Río, un nuevo recinto amurallado, todo realizado con las mismas técnicas. Cantillana, donde conocemos muy poco, que era un puerto fundamental en época romana, pero a la hora de realizar construcciones en la ciudad, pues se ha podido documentar parte de la muralla en tapial, probablemente almohade. Y siguiendo la dinámica de lo que sucede en Sevilla, que se amplía extraordinariamente, también otras ciudades importantes con ocupación previa son objeto de remodelación. Carmona, con algunos lienzos de tapial, la remodelación que se produce en la puerta de Sevilla, probablemente de época almohade. Écija, que aunque no alcanza la extensión del recinto amurallado de época romana, pero sí reocupa buen espacio, probablemente en época omeya, después de la fitna, de la guerra civil que se produjo, debió perder mucha importancia y la adquiere de nuevo. ¿Por qué? Porque Écija es una ciudad puente, es una ciudad con un puente construido a finales del siglo X, en la que además el valor estratégico se manifiesta en la construcción de una alcazaba muy poco conocida, muy desaparecida, pero que hay intentos de su reconstrucción. Y el recinto amurallado dotado de albarranas, de torres poligonales, etcétera. Y otro ejemplo significativo, como recinto bien conocido, es Marchena, datado ya a principios del siglo XIII, con los mismos elementos, puertas en recodo, torres poligonales, la ampliación de un recinto amurallado, que ha podido ser fechado gracias a la aplicación de esas técnicas de lecturas paramentales de las que se hablaba con antelación. Y Niebla, ya en Huelva, pero es un recinto, un gran proyecto bastante homogéneo de fortificación y además con unas murallas que se conservan en un estado envidiable, con grandes frentes que se han podido fechar en época almohade y sobre todo caracterizado por la proliferación de puertas en recodo similares a las que les he mostrado con antelación. Puertas que obligan, estos de Gibraltar, pero es el ejemplo, puertas que obligan a realizar un quiebro y a no poder utilizar un ariete, que es un recurso defensivo importante.
En su entorno también Saltés, un recinto amurallado con una fortificación que han estudiado investigadores franceses, Jerez de la Frontera, con su alcázar bien estudiado, de nuevo con elementos que permiten su identificación con construcciones almohades. Y ya termino. ¿Qué pasa con las áreas rurales? Pues debieron también ser objeto de una ocupación muy intensa. En primer lugar, porque las ciudades no viven del aire, hay que abastecerlas. En segundo lugar, porque hay una población que se está desplazando hacia esas ciudades y a su entorno. ¿Y cómo debieran defenderse esos asentamientos, esas alquerías? Pues a través de torres que permitiesen con un pequeño recinto controlar la amenaza y, en el caso de riesgo, recluirse en un recinto amurallado o acudir a alguna de esas fortificaciones menores. Ese es el caso bien conocido en la zona valenciana de la Torre Bofilla, o puede ser el caso de la Torre de Quintos, de la Torre de Cuartos. En Córdoba tenemos también tercios, cuartos, quintos, que son las millas con respecto a la ciudad, que suelen ser enclaves rurales y que suelen estar dotados de fortificaciones, de torres de vigilancia y de reclusión de un pequeño acuartelamiento. En la Vega de Granada los tenemos igual, y en el caso de Córdoba tenemos ejemplos significativos de puertas de torres más o menos extensas con acceso en altura para aislar con respecto al exterior, con una ocupación, una alquería que no conocemos en la parte que nos queda, y en la mayoría de los casos los vestigios que tenemos son estos elementos. Sí sabemos que existían en el momento de la conquista cristiana porque el amojonamiento, la distribución y el reparto de tierras hacen referencia a estos hitos en el terreno. Y finalmente, ya, hay también pequeñas fortificaciones, probablemente algunas de las de Alcolea que les comentaba, estuvieran relacionadas con esta función, la del control de la actividad minera. Son pequeñas fortificaciones para una dotación militar muy reducida que controlaban la explotación o la transformación de mineral que pasaba posteriormente a castillos más centrados. Muy brevemente, en un par de minutos termino. Por lo que respecta a la fortificación, lo que hemos visto ha sido un cuadro muy general, muy sucinto, muy rápido, disculpen el atropello, de una transformación significativa de esta zona en la segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII. Pero aún así tenemos dos momentos. Uno, en torno a 1170-1195, con esa batalla de Alarcos, o que acaba con esa batalla de Alarcos, y un segundo momento que viene como consecuencia del empuje cristiano con Alfonso VIII, que vence a las tropas almohades en la batalla de las Navas de Tolosa y que abre el Valle del Guadalquivir y genera una amplia inestabilidad. En ese segundo momento probablemente se construye el puente del Castillo de San Jorge, las murallas de Marchena, el nuevo recinto fortificado de Córdoba, para reforzar la defensa ante la inminente amenaza cristiana. Pero sabemos que no tuvo efectividad, porque realmente cuando se produjo un proyecto, una intención de conquista de terrenos, una idea de reconquista, si me permiten la expresión, acabó siendo efectiva. Estas fortificaciones no impedían el paso, protegían a la población, pero cuando hubo una campaña de conquista definitiva, no hubo más recursos. ¿Qué explicaciones hay a estos procesos de fortificación de zonas con un debilitamiento poblacional y un crecimiento significativo de las ciudades? Pues muy probablemente a dos causas. Por un lado, la incorporación de nueva población desde el norte de África, que vienen con las tropas almohades, que vienen con los ejércitos almohades, pero sobre todo lo que debió producirse, lo que debió generar un crecimiento de las ciudades, un desbordamiento de sus murallas, una ampliación de los recintos, es el desplazamiento de la población que estaba ocupando esas antiguas zonas fronterizas, esas antiguas medinas que dejan de funcionar como tal, que se convierten en fortificaciones como ribats, y la población busca un entorno más protegido alrededor de esas grandes ciudades, produciendo para su abastecimiento con esas alquerías en el campo. Probablemente sea un significativo desplazamiento poblacional. Y otras preguntas importantes. Hemos visto que se trata de proyectos muy ambiciosos, no tan costosos como la construcción en sillería de una ciudad califal como Medina Zahara, pero un proyecto costoso de movilización de recursos, de extracción de cal, de planificación. ¿Cómo se costea todo esto? A través de impuestos,
a través del control de las explotaciones mineras y del tráfico de oro, fundamentalmente norteafricano. ¿Cómo podemos detectar que la población es africana o es andalusí y que se desplaza de unos sitios a otros? Pues realmente resulta complicado identificar indicadores étnicos, sobre todo porque ya saben que el mundo de los cementerios islámicos aparecen sin ajuar, resulta muy complicado datarlos y requeriría también, además de una cronología muy precisa, de estudios antropológicos muy minuciosos que intentasen en una secuencia identificar las poblaciones de finales del siglo XII o de principios del siglo XIII. Y una última cuestión que sería esencial para entender todo esto. Analizamos las fortificaciones, analizamos las ciudades, pero realmente la población, aunque hoy en día vayamos al supermercado y tiremos de comida precocinada, seguimos viviendo del campo. Y la población que realmente sostenía, garantizaba el control y sostenía a la población que se había visto desplazada, era la que estaba en las alquerías, era la que estaba en el campo. Precisamente esa es la población que menos conocemos. Es la población que requiere de proyectos de investigación que vayan más allá de la arqueología preventiva, de la arqueología de protección y que permita responder a preguntas históricas, que es la que, como bien se ha dicho antes, nos hacemos los arqueólogos. Disculpen el exceso, con esto ya terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia densísima, interesantísima, bueno, por la que nos ha llevado además a uña de caballo, porque lo que ha hecho el profesor Alberto León en el tiempo en el que ha reducido la cantidad de información es verdaderamente loable. Ahí hay para varios artículos, ahí hay material, pero denso. En fin, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido impresionante. Hemos tenido una mañana impresionante dedicada a la arqueología desde distintos puntos de vista, como ustedes han podido comprobar. Seguimos con arqueología esta tarde y terminamos con danza, como ustedes saben. Voy a entregar este regalo que le hace la asociación al profesor.